Venezuela fue el país más exitoso de Latinoamérica. ¿Cómo llegó a ser una nación donde la gente está comiendo a sus mascotas, donde el 90% de la gente es pobre, más del 60% de la población está en extrema pobreza? Socialismo. Franklin Camargo, usted trabaja aquí en Praguerú para nosotros. Usted escapó de Venezuela. No hay nadie mejor que usted para hablar sobre la situación actual. Estados Unidos no secuestró a un presidente, como algunos están diciendo. Capturaron a un terrorista. Capturaron a un narcotraficante acusado. Delcy Rodríguez es marxista, radical. No hay por qué confiar. Quizás estuvo metida. ¿Cree que María Machado tiene posibilidades de ganar? ¿Debería postularse? A ver, María Corina Machado tiene el respaldo de la mayoría de los venezolanos, pero si ella va a Venezuela en este momento, será detenida. No existe soberanía en Venezuela. Hola, Franklin. ¿Hacemos grande a Venezuela otra vez? Podemos hacer que Venezuela vuelva a ser grande. Apostaría que este fue el mes más ajetreado desde que usted se mudó de Venezuela a los Estados Unidos. Sí, no tiene idea. Di muchas entrevistas en inglés, en español. Todos me llaman. Todos me escriben. Pero estoy muy feliz ahora. Sí, estás feliz. Estoy realmente feliz. Sabe, estoy trabajando muy duro, pero estoy viviendo una de las mejores semanas de mi vida. Probablemente este será el mejor mes de mi vida porque algo que quizás imaginaba, pero era solo una fantasía, pero ni siquiera una fantasía. El hecho de que alguien que hizo tanto para destruir mi vida, para destruir a mi familia, para destruir el país en el que nací, vaya a pasar el resto de su vida en prisión. Es fantástico. Sí, supongo que veremos qué deciden al final. Sabe, para aquellos que están viendo y son nuevos en la conversación sobre Venezuela, que sabe, podemos esperar que la mayoría de la gente siga con su vida y no sepa mucho sobre el trasfondo de su país. Podrían sorprenderse de que de repente Estados Unidos se esté involucrando en Venezuela. ¿Puede darnos un poco de historia? Sí, Venezuela es un país que debe preocuparle. Es un país que está a solo 3.000 millas de Florida, lo que significa que, quiero decir, Miami está más cerca de Caracas, Venezuela, que de Los Ángeles. Así que realmente necesitamos saber sobre Venezuela y conocer sus vínculos con China, Irán, Rusia y cuán importante es eso para los Estados Unidos y para nuestra seguridad nacional. Venezuela fue el país más exitoso de Latinoamérica. Probablemente la gente, al oír Venezuela, sí, ahora oye a Maduro, su captura, gente pobre, gente sufriendo, pero ¿por qué razón? No siempre fue así. Solía ser el país más rico, la cuarta economía más grande, PIB per cápita, en la década de 1950. Y además posee las mayores reservas petroleras del mundo. ¿Cómo se transformó en un país donde la gente come a sus mascotas, donde el 90% de la población es pobre, más del 60% de la población está en extrema pobreza? Socialismo. Así que por mucho tiempo fue un país próspero cuando teníamos empresas estadounidenses invirtiendo en el petróleo venezolano. La gente dice que Trump quiere robar el petróleo venezolano. Quiere saquear Venezuela. Históricamente, hicieron negocios por mucho tiempo, y cuando eso ocurría, Venezuela era realmente muy próspera. Un país lleno de oportunidades para la inversión. Extranjeros, europeos, iban a Venezuela y se mudaban allí y tenían una gran vida. Pero pensaron que eran ricos y dieron por sentada la libertad y el bienestar. Pensaron que podían intentar el socialismo porque, sí, no funcionó en China. No funcionó en Cuba. Los cubanos advertían a los venezolanos. Mi madre siempre me dice esto. Los cubanos les decían a los venezolanos, no voten por el socialismo. Chávez, ese tipo, suena como Fidel Castro. Deberían tener cuidado. Los venezolanos decían, tenemos petróleo. Eso no nos va a pasar a nosotros. Así que ahora mismo, Venezuela tiene la mayor crisis de refugiados en el hemisferio occidental. El 25% de venezolanos se fue. Eso es como 85 millones de personas dejando no porque odien su país, sino porque necesitan irse para sobrevivir, para no ir a la cárcel, para no ser asesinados o para no morir por, ya sabe, no comer. Hablemos de historia. Hugo Chávez es elegido en 1999 con la promesa de que dará más beneficios sociales a los venezolanos, que tendrán educación gratuita, que tendrán atención médica gratuita, que otros países occidentales, están robando el petróleo venezolano. Y lo traerán todo a casa y lo manejarán internamente. ¿Sus padres alguna vez le hablaron de esa era? ¿Creyeron en eso? ¿Votaron por él? Y no lo hicieron. Y de hecho, a mi madre nunca le cayó bien.
y mis padres, ambos siempre fueron como muy pro-estadounidenses. Le cuento algo interesante. Su luna de miel fue en Washington, D.C. Siempre apreciaron los valores americanos. Les gustaba el capitalismo. ¿Eran únicos en eso? Probablemente. Por eso ganó Chávez en ese momento. Así que Chávez primero intentó derrocar a un presidente elegido democráticamente en 1992 por la fuerza. Era miembro del ejército. Fue a prisión por su fracaso, luego fue perdonado por un presidente socialista democrático, un presidente de centroizquierda, luego se presentó a las elecciones. Algo que también es muy importante mencionar es que antes de que Chávez tomara el poder, Venezuela ya estaba aprobando algunas políticas socialistas. Era como socialismo democrático, como socialismo suave. Algo de estado de bienestar, algo de intervención económica, algo de estatismo, que no funcionó por inflación, pobreza creciente. Los empresarios ya no invertían tanto. Y entonces Chávez dijo, ¿saben qué? No estamos probando el socialismo de verdad. Hay que probarlo bien. Vamos a por los ricos. Iremos contra las corporaciones, iremos contra el imperialismo americano. Y lo llevó a cabo. Por eso me gusta decir que, de hecho, Chávez cumplió muchas promesas. Prometió igualdad. Bueno, si el 90% de la gente vive en la pobreza, ¿verdad? Eso es lo más cercano que puedes llegar a la igualdad. ¿Verdad? Todos son iguales. miserables, igualmente pobres, igualmente miserables. Así que a mis padres nunca les cayó bien. Así que crecí en un sitio donde, y este es el dato curioso de Venezuela, cuando cuando crecías en ese sistema, en ese régimen, es que todos los mayores te decían lo genial que era el país antes, lo exitoso. Tú nunca lo en viste paz. próspero, tú estabas. Exacto. Nacido en eso, sí, y yo nunca lo vi, pero mis padres siempre me hablaban de todas las oportunidades. Y luego encontrabas personas mayores de Portugal, de España, de Italia, incluso de Oriente Medio. Y te decían, vine a este país hace 30 años, hace 50 años, porque este país era genial. Yo estaba en mi país y solía oír hablar de Venezuela. Oh, puedo ir allí y hacer mi vida mejor. Pero ese no es el país que yo vi. El socialismo estaba destruyendo mi país lentamente y eso es todo lo que vi. Eso es todo lo que he visto en el país en el que nací. ¿Qué viste? Descríbeme tu infancia en Venezuela, porque ahora vives aquí en Estados Unidos, así que puedes compararlo y describírselo a un occidental. ¿Qué es lo que no estamos viendo que le está pasando al niño que crece en Venezuela? Primero es que la gente está preocupada por cosas que ni siquiera son una preocupación en Estados Unidos. Hablo de la tasa de pobreza en Venezuela, pero es un nivel de pobreza que a veces ni siquiera puedes concebir. No podemos ni comprenderlo. Esto es sobre no poder conseguir no puedo conseguir el nuevo iPhone o no puedo ir a Europa este año. No sabes de lo que estás hablando. Esto es sobre gente que no puede comer. Esto es sobre gente que tiene que comerse a sus mascotas. Esto es sobre padres que dejan de, comer carne o comer alimentos y solo quizás encontrar algo de arroz y huevos y comida de muy mala calidad para sobrevivir. Esto es sobre gente que pierde peso. En 2016 yo todavía estaba en Venezuela, ya era activista político. Había un término muy conocido. Era la dieta de Maduro. La gente perdía peso. Esto no es un mito, no estoy exagerando. El promedio... Así que entrabas, digamos, a una tienda, a un supermercado. ¿Y qué veías o qué no veías? Estantes vacíos, largas filas y tú estabas, si tenías algo de dinero, porque mucha gente no tenía dinero para nada, solo podías comprar algunos productos básicos si te tocaba el turno. Así que básicamente tenemos algo como la seguridad social, como un número de identificación. Y el gobierno regulaba qué días podías comprar alimentos. Así que digamos que tu número de seguridad social en el venezolano, la cédula venezolana, tu número de identificación termina en 9. Solo puedes comprar productos los jueves. Y solo puedes comprar quizás 2 paquetes de azúcar, o una leche, o un bistec. Regulaban eso. Porque había escasez. Y la escasez fue consecuencia de las regulaciones del gobierno. ¿Cómo se siente? Bueno, verías a personas que quizás no has visto en semanas, meses o un año. Estarían más flacos. El venezolano promedio perdió 24 libras en 2016. Este es un dato real. Y lo veías, lo presenciabas. La gente estaba más delgada y ni siquiera preguntabas, ¿estás haciendo ejercicio? No, ya lo sabías.
Ya lo sabías. Estaban más delgados porque tenían hambre. Y tenían hambre por las políticas socialistas. ¿Puedes describir la transición entre Chávez y Maduro? En ese momento tú ya eras un adolescente joven, Sí, ¿verdad? 14, 13, 14, sí. ¿Lo recuerdas? Entonces Chávez muere. Maduro es el vicepresidente. Se convierte en el nuevo líder. ¿Las cosas cambiaron significativamente después de eso? Entonces, Chávez tenía cáncer y había muchos secretos en el gobierno sobre si realmente estaba enfermo. ¿Qué tan enfermo estaba? Fue a Cuba en diciembre de 2012 para operarse, y durante 3 meses no apareció en absoluto. No hizo ninguna declaración, no dio ninguna entrevista. Estaba sano, estaba bien, pero no sabías nada. Así que había un rumor de que había muerto. Y luego en marzo de 2013 finalmente anunciaron que en realidad había muerto. Y sé que esto no es muy cristiano, pero tengo que ser honesto y también necesito que entiendas cómo se siente un niño en un contexto como una dictadura, en un régimen. Tenía 14 años y cuando vi la noticia de que Chávez había muerto, estaba feliz. Estaba realmente feliz, porque sentía que alguien que destruía mi vida, que hacía mi vida peor, que iba tras la gente que amo, al menos ya no estaba en este mundo. Y tenía algo. Como hombre joven venezolano, eras único en tu sentimiento de que no te agradaba Chávez, o eran otros jóvenes más leales a él. Así que en ese momento, la popularidad del régimen ya era muy baja. Y esto es lo que pasa con los socialistas y el socialismo. Al principio, mucha gente como que ganó democráticamente. Ganó y ganó tristemente porque prometió muchas cosas atractivas para algunas personas. Pero cuando realmente presencias los malos resultados de esas políticas, al menos la mayoría de las personas que quieren una buena vida comienzan a rechazar eso. Sin embargo, ya era demasiado tarde. No había herramientas democráticas para quitarlo del poder. Así que cuando murió, especialmente mi generación que creció en ese contexto, aunque algunas personas podrían pensar, bueno, no sabías nada mejor, entonces, ¿cómo te sientes? No, sabíamos que eso no era bueno, pues es simplemente la naturaleza humana. Cuando no puedes expresarte, sabes que eso no es correcto. Cuando sabes que no tienes alimento para comer, sabes que eso no es correcto. Y por supuesto, también en la era de las redes sociales puedes comparar tu país con otros países. En mi ejemplo, y usted conoce mi historia, yo pude llegar a los Estados Unidos cuando era un niño. Tenía solo 6 años, no sabía de política, no entendía la economía. Pero wow, qué contraste. Me asombraron las diferencias entre una sociedad libre y una sociedad oprimida. Me quedé maravillado con los supermercados. Usted me preguntó sobre los supermercados. Me asombraron los supermercados. Así que en ese momento, cuando Chávez murió, la mayoría de los venezolanos, especialmente los venezolanos jóvenes, ya no lo querían. Pero entonces, y había algo de esperanza, tal vez si él moría, esta mafia, esta dictadura, este régimen sería más débil que nunca. Bueno, es una mafia. Se puede remover al líder, pero la mafia sigue presente, sobre todo cuando están ligados a China, Rusia, Irán, Cuba. Luego Maduro tomó el poder, y a algunas personas les gusta hacer la pregunta, ¿fue mejor o peor que Chávez? Fue diferente y tuvo que lidiar con contextos, complicaciones y desafíos distintos. Pero al final, Chávez fue quien inició la revolución. A algunas personas les gusta blanquear a Chávez porque no tuvo que lidiar con muchas de las cosas con las que Maduro tuvo que lidiar. Pero él fue quien inició la revolución. Él fue quien destruyó las instituciones. Él fue quien convirtió a Venezuela en el país que es un país miserable, tristemente. Sí, lo que describes es cierto. Creo que muchos de nosotros percibimos la vida bajo Maduro para los venezolanos como mucho peor que con Chávez. Principalmente porque vimos las imágenes de las colas de comida y gente como usted que huyó y contó las historias. Los venezolanos se dieron cuenta de que China, Irán, Rusia están involucrados en Venezuela porque cuando Chávez se postuló originalmente era un sentimiento antioccidental, como si América nos robara el petróleo. Nos desvincularíamos y seríamos libres, excepto que se vendieron a otras naciones, dictaduras peores, ¿verdad? Así que vemos esto mirando desde afuera. Pero los venezolanos que viven bajo Maduro se dieron cuenta de que básicamente eligieron a China frente a los Estados Unidos de América. Sí, y tengo un dato. Los venezolanos lo saben. No es solo que estoy bien informado por mi trabajo. No, los venezolanos saben esto. Como un hecho verdadero. Hablamos de Venezuela como el país que tiene las mayores reservas de petróleo.
Sí, ¿sabe que entre el 80 y el 90% de ese petróleo va a China? Y China ni siquiera paga por ello porque Venezuela, el régimen venezolano, le debe dinero a China y lo pagan a través del petróleo y los venezolanos saben esto. Y esto es gracioso porque en los últimos días, en la última semana, hemos estado hablando de, oh, Trump quiere obtener el petróleo venezolano, quiere saquear su petróleo. Y los izquierdistas le dicen a los venezolanos, ¿no les importa? ¿No les importa que Trump quiera robar su petróleo? ¿Creen que los venezolanos están recibiendo petróleo? ¿Cómo creen que se ve eso en realidad? Los venezolanos se están muriendo de hambre y ese petróleo se le está dando a China. ¿Por qué? Y es porque hay algunas relaciones económicas entre China y Venezuela. Así que China invirtió dinero en Venezuela, dinero que solo fue para el régimen y para los miembros del régimen. Y Venezuela está pagando eso con petróleo. También hay inteligencia china, hay armamento ruso en Venezuela, hay agentes cubanos. En esta operación, 32 agentes cubanos fueron abatidos por esta exitosa y asombrosa operación estadounidense. Así que cuando un izquierdista que protesta en Nueva York y agita una bandera venezolana, no es para apoyar a la gente de Venezuela, sino para apoyar a un régimen y a una dictadura. Cuando le preguntan a los venezolanos, ¿por qué no les importa el petróleo? ¿Por qué no les importa que Trump quiera robar su petróleo? Bueno, es porque el petróleo en realidad está siendo robado por China durante muchos años. Y durante mucho tiempo antes de la Revolución Socialista, hubo una larga historia de relación entre los Estados Unidos y Venezuela. ¿Y cómo le iba a Venezuela en aquel entonces? Era el país más exitoso de Sudamérica. Creo que es difícil de entender para algunos estadounidenses o gente de izquierda. Pero los venezolanos en realidad ahora son muy proamericanos. E incluso hay un chiste que se oye que hacemos entre venezolanos, incluso estando yo en Venezuela, y es que nos referíamos a Estados Unidos como el imperio, sarcásticamente, porque así es como hablaba Chávez. Así es como solía hablar Maduro de los Estados Unidos de América. Sería, ¿has ido al imperio? ¿O irás al imperio de vacaciones familiares? Genial. Sí, porque el imperio es malvado. Es tan malvado, en tono sarcástico, porque todos saben que Estados Unidos es exitoso, es seguro, es aliado de los que luchan por la libertad. Así que sí, los venezolanos saben lo que representa China, Irán, Rusia, Cuba, y entienden que sus mayores aliados, los que aman la libertad, los que quieren ser libres, son Estados Unidos, y, más precisamente, la administración Trump. Sabes, es interesante cómo mencionas a los aliados, Care, que es un grupo de defensa musulmán aquí en los Estados Unidos. Se pronunció en contra del reconocimiento de Machado al recibir su Premio Nobel de la Paz y también en contra del arresto de Maduro, por supuesto, ahora desde Venezuela. Creo que es este clásico ejemplo de esta alianza marxista islámica que obviamente no les agrada. Y esas son parte de esas ONG que difunden esta información. Información contra Trump y a favor de Maduro. Quieren que sigamos apoyando a China y a los regímenes islámicos que toman el control de sitios como Venezuela. Sí, donde no tiene sentido. Un activista trans ondea una bandera trans y 2 semanas después ondea una bandera de Hamas o una bandera palestina. Luego, 2 meses después, está ondeando una bandera venezolana defendiendo a Maduro. ¿Por qué es eso? No tiene ningún sentido. No, sí tiene sentido. David Horowitz decía, el tema nunca es el tema es siempre la revolución. Esto se trata de luchar contra Occidente, porque Venezuela, los temas trans, Hamas, la propaganda anti-israelí, esa es la excusa. Eso es solo una herramienta para poner realmente a la gente en las calles luchando contra Estados Unidos, luchando contra los valores estadounidenses. Si realmente haces que la gente o los jóvenes empaticen con Maduro, en realidad estás adoptando valores antiestadounidenses y es autodestructivo. Hemos hablado de muchas cosas, pero Maduro también dañó a la gente estadounidense, a los ciudadanos de Estados Unidos. Cuando Laken Riley fue asesinada por un miembro de Tren de Agua enviado por Maduro, Maduro lo estaba haciendo. El régimen venezolano lo estaba haciendo. Estaba dañando a ciudadanos estadounidenses. Por eso fue acusado en un tribunal federal de los Estados Unidos en el sur de Nueva York. Entonces, ¿por qué los jóvenes en Estados Unidos, los izquierdistas, están celebrando esto o apoyando a alguien que hizo esto? Al final, el tema es solo una excusa. Luchan contra la civilización occidental. Todo está conectado y son las mismas organizaciones. The People's Forum, Answer Coalition, es solo el mismo político. Es Mandani en la ciudad de Nueva York quien
realmente condenó esta operación de Trump. ¿Por qué lo haría? Sabemos por qué. Es una excusa, es una herramienta para luchar contra los valores occidentales. Es para luchar contra Estados Unidos y es muy antiestadounidense. Cuando vivías allí y tus amigos, con quienes supongo que aún tienes contacto, Sí. ¿tuviste la sensación de que existe una alianza con China y lo islámico? ¿Es algo que sientes en el país comparado con cómo se siente ser aliado de Estados Unidos? Creo que cuando eres aliado de Estados Unidos, se siente así. Hay un lenguaje y cultura compartidos, libertad. ¿Se sintió diferente para ti cuando estabas en Venezuela? ¿Crees que los residentes de Venezuela sienten que hay una sobrecarga comunista, fascista? Sí, lo subestimaron por un tiempo. Ese es el problema a veces con la población en los países. Subestiman el socialismo, subestiman estos imperios malvados como Ronald Reagan los llamaría, imperios malvados. Pero al final te das cuenta de que no eres libre, te das cuenta de que este régimen, las personas que te oprimen, están conectados con los políticos y gobiernos más horribles del mundo. Pero cuando intentas cambiar eso, ya es muy tarde. Y esa es mi advertencia para los estadounidenses y las sociedades libres, que no esperen demasiado, deben contraatacar. Nunca es demasiado pronto para hacerlo. Esas ideas, el nivel de adoctrinamiento, el nivel de sentimiento antiestadounidense es algo muy peligroso. ¿Por qué la izquierda odia a Estados Unidos? Odian a Estados Unidos porque los valores e ideas estadounidenses son contrarios a la izquierda. Se trata del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es antisocialista, es contra el socialismo. Son los derechos de propiedad. ¿Quieres ser rico? Está bien. ¿Desigualdad? Está bien. Todos somos libres y al final todos podemos tener éxito. Seremos exitosos de manera desigual. Eso es antisocialista. Por eso luchan contra la izquierda y contra los valores occidentales. Y los venezolanos también lo entienden. Entonces, me están diciendo, venezolanos, que somos más libres ahora si las empresas estadounidenses no hacen negocios con nosotros, si tengo hambre, si me muero de hambre. ¿Es Estados Unidos un imperio malvado cuando la gente allí es libre? Pueden criticar a su gobierno. Sabes, tengo parientes, saben lo que estoy haciendo en los Estados Unidos y ven que me va mucho mejor ahora que saben que pude huir. Saben que si me hubiera quedado en Venezuela, estaría en prisión. Así que saben quién es su aliado y también reconocen que China, Rusia, Irán, Cuba han dañado a Venezuela. ¿Verdad? Se dan cuenta de que no solo estos países Pero los están han siendo dañado, sino que los están usando utilizados para atacar a Estados Unidos. Sí, Quiero hablar de tu historia porque es muy convincente. Estás viviendo en Venezuela, estás en la universidad, eres premédico, si no recuerdo mal, y te topas con videos de Prageru en internet, y supongo que puedo llamarlo una reeducación que recibiste. Solo cuéntanos rápidamente, ¿cómo pasaste de ser un estudiante de premedicina al que echaron de la escuela a ser podcaster para Prageru? como dije, después de ver los resultados de una sociedad libre, Estados Unidos, pude decir, sí, ustedes hacían algo diferente. No sé qué hacen ustedes. Eso pensaba Franklin, de 6 años. Pero ustedes hacen algo diferente. Me gustaría que mi país fuera así. Me gustaría vivir en un país así. Así que siempre estuve involucrado en la política de alguna manera u otra. Crecí en un ambiente muy político. Mis padres eran profesionales. Hablaban de política. Así que cuando era adolescente, empecé a leer. Puse mis ojos en todo lo que podía leer. ¿Sabes? Milton Friedman. Ayn Rand, que es una gran inspiración para mí. Y luego también estaba viendo videos en YouTube y me encontré con un video de Prageru. Era Dennis Prager sobre la Trinidad estadounidense. Yo no hablaba inglés en ese momento, ¿verdad? Y tenía algunos subtítulos en español. El video era sobre la Trinidad americana, que es esencialmente lo que engrandece a América, lo que implica ser un americano. Y en Dios confiamos. Comprendemos que existe un Dios, que la moral es objetiva, que lo que es bueno y lo que es malo es simplemente malo. Libertad. Cada individuo tiene derecho a ser libre porque tenemos un Dios, y nuestros derechos vienen de Dios. Y un pluribus unum, de muchos, uno. Es un principio asombroso. Si abrazas los valores americanos, eres americano. No se trata de tu etnia, como algunos quieren plantearlo hoy en día. No se trata de eso.
Se trata de tus valores, se trata de tu asimilación, se trata de tus ideas. Ese video me impactó mucho. Y ahora dime que el sueño americano no existe. Sí, estaba en Venezuela, oprimido, sin poder alzar la voz, y estaba viendo un video de PragerU. Y ahora estoy aquí conversando con el director general de PragerU y formo parte de PragerU. Eso es el sueño americano. Así que sí, vi ese video. Leía mucho, estaba en política. Empecé la universidad, hacía activismo político. Trabajé con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Oh, vaya. Sí, trabajé para su movimiento político. Tengo fotos con ella, me veo tan joven. No tienes idea, parezco un niño. Lideraba protestas pacíficas. Daba discursos en campus universitarios. E incluso llegué a tener un debate con un profesor, lo que resultó en mi expulsión de la universidad. Mi caso se hizo viral. Y fui acusado de ser un terrorista. Hay una ley contra el discurso de odio en Venezuela. Significa que si hablas contra el gobierno, dirán que es discurso de odio porque es el discurso que odian. Y te perseguirían. Así que tuve que escapar. Tuve que dejar Venezuela para salvar mi vida. Y ¿qué país sería mejor que el que me mostró la libertad y me dio una guía moral y política de cómo debe ser una sociedad? Y ahora la gente me pregunta, ¿por qué sigues involucrado en política? ¿O por qué hago lo que hago, verdad? La razón más grande es no victimizarme. No sientan pena por mí. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Estoy muy agradecido. No puedo ser más afortunado. Soy el más afortunado aquí, de verdad. Ustedes tuvieron la suerte de nacer aquí. Yo tuve la suerte de venir aquí legalmente. Ahora dedico mi tiempo a estar agradecido por esto. Hablo de esto porque es mi forma de pagar lo que este país hizo por mí. Este país me salvó la vida. Tengo un primo que estuvo preso 2 años. Fue torturado. Tengo amigos que son presos políticos en Venezuela ahora. Ese no fue mi caso. Y estoy muy agradecido por eso, y una gran parte fue porque pude venir aquí, así que también hablo de estos temas y hablo de política, y me interesa la política. Para que los estadounidenses no tengan que pasar por las mismas cosas por las que tuvo que pasar mi familia. Escucho de gente como tú en Venezuela. Me escriben por mensajes directos y sé que es un riesgo para ellos. Me lo puedo imaginar, especialmente ahora. Es un riesgo contactarnos. Así que solo quiero saludar a nuestros amigos de allá que se han estado comunicando con nosotros y pidiéndonos que oremos por ellos y que celebremos con ellos. Y sé el riesgo que implica. ¿Cómo te informas de lo que realmente está sucediendo allí? Así que, primero, sí, están en riesgo al enviarte mensajes porque si estás trabajando en las calles, alguien que trabaja para el régimen, podrían detenerte y pedirte el teléfono. Revisarían tu WhatsApp o redes sociales. Si has publicado contenido contra el régimen o proamericano, te arrestarían y quién sabe qué. Sí, ponen sus vidas en riesgo, así que la mayoría de los periodistas venezolanos están simplemente en prisión o están fuera del país. Sin embargo, tienen fuentes en Venezuela. Yo incluso tengo fuentes. Tengo familiares o amigos que están en política y me envían información. Así es como se obtiene. Pero no hay prensa libre en Venezuela. De hecho, en los pocos días justo después de la operación, algunos periodistas fueron arrestados solo porque publicaron información sobre la operación. Ni siquiera estaban celebrando. Básicamente solo estaban informando a la gente. Eran como 14, 15 periodistas. ¿Qué estás escuchando de ellos ahora mismo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen esperanza? ¿Son optimistas? Esto sonará contradictorio, pero tenían miedo y también estaban optimistas. A veces, en los momentos más oscuros es cuando realmente puedes ver una luz. Aunque suene como una contradicción de términos, ¿verdad? Pero lo que está pasando ahora con el régimen es que sí, están persiguiendo a la gente. Todavía hay una represión brutal. Pero el régimen parece más débil que nunca. Y es más débil que nunca porque no debemos subestimar lo que pasó. Tuvimos al país más poderoso del mundo entrando en Venezuela, capturando al jefe de una mafia, al líder de una mafia, no de un gobierno, no de un país, un cártel, un narcoterrorista acusado. Ningún americano murió. Ahora, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, está en el poder. Así que Trump puede llamarla y decirle, haz lo que te estoy diciendo, o pagarás un precio mayor que el que pagó Maduro. Así que creo que ese es un gran incentivo y una razón para tener esperanza. Los venezolanos tienen miedo, pero nunca los vi tan felices.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez es nueva. ¿Crees que ella tiene el control de la situación? ¿Y crees que ella podría cooperar con el presidente Trump? O quiero decir, ¿confías en ella? ¿La gente confía en ella? No, la gente no confía en ella, pero confiamos en el gobierno de Trump. Y hay razones para hacerlo, no solo basadas en palabras, sino en acciones. Así que Delcy Rodríguez es marxista. Para que la gente lo entienda, ella creció en una familia marxista. En los años 70, antes de la Revolución Socialista, su padre era activista marxista, un terrorista marxista, que de hecho secuestró a un empresario estadounidense que estaba en Venezuela. Así que esa es la familia en la que ella creció. Es marxista, es radical, no hay razones para confiar en ella. Ha estado trabajando para este régimen socialista durante 2 décadas y ahora era la vicepresidenta. Tiene sentido, ahora es presidenta, pero no es legítima. Es importante aclararlo, pero es la presidenta de facto. Se trata de ser pragmáticos. Muchos preguntan, ¿por qué no María Corina Machado? ¿Por qué Trump no apoya a María Corina Machado? Miren, María Corina Machado tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos, dentro del país y fuera del país. Pero si María Corina Machado ahora mismo va a Caracas, va a Venezuela, será arrestada. ¿Por qué? Porque aunque tiene el consentimiento de los venezolanos, el ejército no la apoya. Así que se trata de tener el poder de facto. Por consiguiente, la opción que la administración Trump ha identificado, y considero que es la más viable, es apoyarse en aquellos que actualmente detentan el poder y que pueden controlar el ejército. Pueden someter a esos grupos malvados y represivos, sí, pero que ejecutarán las directrices emanadas de la administración Trump. Y a largo plazo podemos tener una transición política más pacífica con elecciones libres, y María Corina Machado, a quien aprecio mucho, podría competir. Así que eso es algo muy pragmático de hacer, y probablemente lo considero como el único camino hacia la libertad. ¿Crees que María Machado tiene posibilidades de ganar? ¿Debería presentarse? Quiero decir, tú la conoces bien, ¿verdad? ¿Es lo suficientemente fuerte para liderar un país como ese? Sí, y es la figura más popular ahora mismo. Probablemente quiero decir, no puede haber elecciones ahora por un hecho muy simple. Si no controlas el ejército o no tienes instituciones fuertes, ¿vas a confiar en un proceso electoral si María Corina Machado ni siquiera puede estar en el país? Pero, después de una transición política, cuando Venezuela sea más pacífica, se pueden hacer ¿Quién elecciones. orquesta esa transición, Franklin? Así que, si quieres que cite a Trump, sería Trump, él diciendo, nosotros dirigimos el país. ¿Cómo dirigen el país desde Washington, D.C.? Teniendo a aquellos que están ahora en el poder haciendo todo lo que Trump les dice que hagan. Ahora hay algunos presos políticos que han sido liberados. Así que al menos parece que están cooperando ahora mismo. ¿Funcionará a largo plazo? Sabes, tenemos que prestar atención a eso. Yo no confío en Dos Rodríguez. Quiero ser muy claro al respecto. Pero confío en la administración Trump, y los Rodríguez no debe subestimar las palabras de Trump. Maduro bailaba en el escenario, desafiaba a Trump, le decía, ven aquí, te espero, y ahora está en Nueva York, donde espero que pase el resto de su vida, ¿verdad? Veamos qué pasa. ¿Los Rodríguez hará lo mismo? Sería muy estúpido si hiciera lo mismo. Es una expectativa extraña para nosotros como americanos que nuestro presidente ayude a crear una transición para un país que no es nuestro, ¿verdad? Venezuela es nuestra. Nuestro propio presidente necesita gestionar una transición en otras naciones. Parece una expectativa inusual. Comprendo el componente moral de asistir a los venezolanos, pero la prioridad es América primero. Vives en América, Neil. Trabajas para una compañía americana. Bragger es sobre América. Ahora, ¿cómo crees que los americanos deben pensar sobre esto? Primero, creo que no debemos poner a ningún americano en riesgo. No creo que debamos poner tropas sobre el terreno. No creo que debamos hacer eso. Pero si hay otras cosas que podemos hacer, como esa operación tan precisa y efectiva para lograr una transición política en Venezuela que funcione para venezolanos y americanos, creo que sería bueno para el occidente y bueno para los EU. Te decía que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y que del 80 al 90% va a China. ¿Es eso favorable para Estados Unidos? ¿Es bueno que China esté a 3.000 millas de distancia de Miami? No, no es bueno. Así que si hay algo que se pueda hacer sin poner a ningún estadounidense en riesgo, creo que se debe hacer, y va a haber un beneficio económico de eso, y eso es asombroso. Los venezolanos disfrutarán eso, los americanos también lo disfrutarán. Soy americano primero, mi lealtad es con América, no con Venezuela. Claro,
Realmente, estoy muy interesado en lo que está pasando ahora. Es muy personal para mí debido a mis antecedentes, mi historia, pero al mismo tiempo quiero lo mejor para Estados Unidos. Y creo que si podemos hacer algo para asegurar un aliado pro-occidente y pro-estadounidense en Venezuela, lo cual sería beneficioso económicamente y políticamente para Estados Unidos, creo que debemos hacerlo sin poner a ningún americano en riesgo. Una preocupación más son las drogas que llegan a Estados Unidos desde Venezuela. No es fentanilo del que hablamos más, sino cocaína y otras drogas, ¿verdad? Están... Sí, es de suma importancia. No se debe minimizar. La cocaína financia a un cártel que, a su vez, está vinculado con aquellos cárteles que introducen fentanilo en Estados Unidos, pero en lo referente a la cocaína que proviene de Venezuela, continúan asesinando a estadounidenses y provocando la adicción de los mismos. Y existe una organización criminal asociada a eso que es muy peligrosa, y es un deber de Estados Unidos salvaguardar sus propias fronteras. ¿Está usted al tanto de las drogas que llegan desde China? Porque sigue hablando de la alianza entre China y Venezuela. ¿Es posible que China esté usando a Venezuela como un punto de partida en el hemisferio occidental para hacer llegar estupefacientes a los Estados Unidos? ¿Es posible que el fentanilo entre a través de China hacia Venezuela y luego a los Estados Unidos? Sabemos que China trabaja con cárteles mexicanos. No me sorprendería que también esté conectada al narcotráfico venezolano, pero a la vez, el cártel criminal que opera en Venezuela lo hace en conjunto con los cárteles colombianos. Así que todo está interconectado y usan a Venezuela y han usado al régimen para hacerlo. Y de hecho, uno de los cargos que pesan contra Maduro es el de conspiración para importar cocaína. Así que cuando hablamos de Venezuela, a veces olvidamos muchísimos problemas porque hay demasiados elementos en juego que están perjudicando a los ciudadanos estadounidenses. ¿Quién acusó a Maduro en 2020? Fue un gran jurado federal en el sur de Nueva York en 2020. Hablamos de un caso real, un juicio real, con gente sin política, aunque fue el gran jurado sin antecedentes políticos, sin sesgos, que vio todos los hechos, todo el caso, y decidieron acusar a Maduro. ¿Y luego no hicieron nada tras su acusación? Sí, inicialmente había una recompensa de $15 millones puesta por Trump en su primera administración. Luego Biden no la quitó, la incrementó a 25 y luego la segunda administración Trump la aumentó a 50. Pero ha sido Trump en esta administración, por supuesto, y Marco Rubio quien finalmente capturó a Maduro. Es importante porque algunos dirían que fue una captura extrajudicial. Bueno, hay una orden judicial para detenerlo realmente por sus crímenes contra los ciudadanos estadounidenses. Y parece una decisión bipartidista, con Trump, Biden y Trump otra vez. ¿Cuál es el problema? Solía ser bipartidista, pero solo de nombre o retórica. Al final, la brújula moral está rota, o como dice Dennis Prager, no existe para la izquierda. Simplemente reaccionan a lo que Trump dice o hace e inmediatamente se oponen, no importa lo que sea. Lo curioso de esto es que Schumer, el líder demócrata en el Senado, dijo en 2020, Trump, no hiciste lo suficiente contra Maduro. 5 o 6 años después de la captura de Maduro, en lugar de decir, Trump, hiciste un gran trabajo, gracias por poner a Estados Unidos primero, gracias por ir tras un comunista. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está diciendo? No, ha criticado a Trump justo 5 o 6 años después de decir que no ha hecho lo suficiente. Esa es la izquierda en Estados Unidos. Quiero hacer una pausa y reconocer lo increíble que ha sido el ejército estadounidense, no solo en el caso de Venezuela, sino lo que hicieron en Irán. Quiero decir, hemos estado muy preocupados de no enviar tropas al terreno. No queremos reclutar a nuestros hijos en otra guerra, pero quiero decir, se deberían escribir libros sobre estas operaciones, que cambian completamente la escena de lo que, el trabajo militar parece. Es de otro mundo. No, es simplemente demencial. ¿Sabes? La gente me ha preguntado, ¿esperabas esto? Quizás mi pensamiento más optimista. Pensamiento era que tal vez presionarían tanto a Maduro que se iría a Egipto o a Rusia. Quiero decir, no era muy optimista al respecto, pero claro. Pero ¿cómo? El ejército de Estados Unidos, entrando en Venezuela, capturándolo, sin que muriera ningún americano, como debe ser. Ningún americano debe morir en Venezuela ni en otro país. ¿Qué misión Increíble exitosa? inteligencia, Nadie podría ¿verdad? hacerlo, solo ¿Crees América. que había alguien dentro? El trabajo de inteligencia que se tuvo que hacer
Para lograr eso, ¿alguno de tus amigos venezolanos te está dando alguna pista sobre cómo pasó que alguien traicionó a Maduro? Así que ese es el rumor, ¿verdad? Que alguien tuvo que traicionar a Maduro para que esto sucediera. Y cuando solo unas pocas horas después del incidente, tuviste Trump y Marco Rubio dando una rueda de prensa diciendo que hablaban con Delcy Rodríguez. Aunque te dije que no confío en ella y lo mantengo, lo más probable es que tal vez ella estuvo involucrada, tal vez traicionó a Maduro. Alguien tuvo que hacerlo. La pregunta es quién, ¿verdad? Pero es muy probable, sí. Así que has vivido aquí unos años como latinoamericano. Pasaste por la última elección de Trump. Ha habido un alboroto, una pelea sobre si los latinoamericanos están a favor o en contra de la administración Trump. Muchos de ellos salieron y votaron por él. Luego vinieron las redadas del ICE, donde la narrativa que escuchamos en CNN y muchas otras plataformas fue que eso es todo. Los republicanos nunca lograrán que los latinos voten por ellos de nuevo. Ahora tienes a Marco Rubio. Veo los memes por todo Increíble. Internet. ¿Han cambiado los latinoamericanos su opinión sobre el presidente Trump? Lo que pasa con los latinos es que hay muchos grupos, ¿verdad? Hablamos de mexicanos, centroamericanos, latinos de la costa oeste. También puedes hablar de latinos de la costa este, venezolanos, cubanos. Cuando hablamos de Florida, por ejemplo, no creo que un candidato demócrata o progresista gane allí en una generación, al menos. Sí, y estoy siendo 100% honesto. No solo porque Trump hizo esto, que ya es como el mayor logro para nuestra comunidad en ese sentido, en política exterior. Pero al ver la reacción de los demócratas, es muy decepcionante de ver. ¿Por qué estarías enojado por esto? ¿Por qué estarías molesto por esto? Están citando el derecho internacional. ¿Cómo ayudó el derecho internacional a los venezolanos que estaban sufriendo? ¿Cómo ayudó el derecho internacional a los ucranianos cuando Rusia invadió Ucrania? Hacen muchas equivalencias falsas, como que China invadirá Taiwán. ¿De verdad crees que lo que detiene a China es solo un papel o el derecho internacional? Lo que detiene a China es el presidente Trump, tener al presidente Trump en la Casa Blanca. Y al mismo tiempo, quiero aclarar, Maduro no era un presidente, sino un narcoterrorista. En Venezuela no existe soberanía real. China está presente, como ya mencioné. Y la soberanía, en ese caso, incluso si consideramos que no debería ser una excusa para cometer crímenes contra otro país. Eso es como decir que los derechos de propiedad me permiten cometer crímenes en mi casa contra alguien. No, creo que debemos hacer algo, especialmente si es en Estados Unidos. Si es de interés estadounidense. Por lo tanto, sí. Ahora mismo, como Florida, creo que será todavía más republicana, más roja que nunca. Pero sabes, los hispanos son muy distintos. Depende de dónde vengan, qué edad tengan, dónde estén. Pero por supuesto, esta es una gran victoria para los hispanos. Sí, mencionaste el derecho internacional. No creo que nadie lo tome en serio ya. No hay forma de penalizar a cualquier país que lo infrinja. Claramente lo hemos visto por todo el mundo y no sé si es siquiera un papel. Si es un papel, no vale nada. No es firme. Incluso las Naciones Unidas, ¿sabes? Están molestas por esto. Las Naciones Unidas estaban vitoreando a la líder opositora cuando recibió el Nobel de la Paz. Sí, Así que, exacto. por un lado, estaban vitoreando por ella y dándole el Premio Nobel de la Paz. Pero debido a que Trump intervino ahora, Y ahora ya no la están vitoreando. Y lo irónico de las Naciones Unidas es que ahora se quejan de esto. Bueno, es la misma ONU que permitiría a Venezuela o Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Es la misma. Sí. La misma que tiene miembros permanentes como China y Rusia. Así que al final debemos conversar sobre esto. Claro que necesitamos hablar de esto. Necesitamos debatir sobre ello. Pero al final, el derecho internacional no evita que países malvados, imperios malvados cometan delitos. No protege a los cristianos en Nigeria. No protege a los venezolanos en Venezuela. No está protegiendo o no ha protegido a los cubanos en Cuba durante 6 décadas. Así que los hechos son en realidad muy claros. Y necesitamos hablar de esto ahora. He visto a comentaristas políticos hablar sobre ¿qué pasa si China ahora invade Taiwán? Eso sería lo mismo que si Estados Unidos invadiera Venezuela. Hay una gran diferencia. La izquierda no quiere definir el bien y el mal, pero la moralidad es objetiva. Lo sabemos. Denise Prager lo sabe bien. Necesitamos hacer una distinción. En China no puedes criticar a tu gobierno. Eso es un imperio del mal. En los Estados Unidos puedes hacerlo. En Taiwán tienes un país libre. En Venezuela no tienes un país libre.
Si publicas algo en redes sociales, vas a la cárcel. Por lo tanto, hay una diferencia enorme. Estados Unidos no secuestró a un presidente, como algunos dicen. Capturaron a un terrorista. Capturaron a un narcotraficante. Y la diferencia, el contraste no puede ser más claro. Es importante resaltarlo. ¿Cuántos venezolanos quieren que Donald Trump y su administración intervengan en Venezuela? ¿Y cuántos taiwaneses quieren que China y Xi Jinping intervengan en Taiwán? ¿Qué tal si solo respondes a esa simple pregunta? Si hablamos de moralidad y de lo que desea la gente, sabes, dedicamos mucho tiempo a la moralidad, la ética y el sufrimiento de las personas. Pero hablemos solo de las afirmaciones pragmáticas de América primero. Así que el petrodólar es un elemento significativo aquí. Y creo que no suficientes personas están hablando de la importancia de cómo el petróleo se comercia globalmente, que hoy en día se hace a través de dólares. ¿Qué pasa si países como Venezuela continúan siendo capturados por China y Rusia y nos alejamos del petrodólar, esencialmente pagando el petróleo con dólares para pagar mediante trueque? Por petróleo con el yen o cualquier otra divisa, ¿qué efecto tendría eso en la economía estadounidense? Si hay alguien que pueda comprender la inflación, es un venezolano que ha vivido bajo la inflación. Así que capturemos ese elemento tan significativo de este conflicto geopolítico. Como país poderoso y con moneda fuerte, quieres que otros países usen tu moneda, especialmente cuando están haciendo transacciones sobre cosas tan importantes como la energía, el petróleo, el combustible. Lo quieres. ¿Por qué? Porque eso significa más demanda para tu moneda, más demanda para los dólares, y eso hace que la moneda sea más fuerte. Cuando tienes a Venezuela haciendo o realizando negocios con China, no están usando el dólar. De hecho, eso debilita al dólar. Esas son transacciones tan importantes y poderosas que cuando se realizan con otras monedas, eso de alguna manera debilita nuestra moneda, el dólar estadounidense. Así que hay incluso un argumento económico que hacer, no solo geopolítico, ni siquiera en el petróleo o la energía en sí, sino incluso como un problema de moneda. Si el dólar es más débil, los precios suben. La inflación, por definición, es la expansión de la oferta monetaria. Significa que las cosas son más caras porque tu dinero vale menos. Ahora, si Venezuela, una vez más, el país con las mayores reservas de petróleo, está intercambiando en transacciones de petróleo con dólares, eso es genial. Eso es bueno para los Estados Unidos. Así que incluso a partir de ahora, el intercambio entre China y Venezuela a veces incluso recurrieron al trueque, pero cuando no lo hacían, utilizaban los dólares, pero se alejaban del dólar para debilitar a Estados Unidos. Esto es una guerra económica. Si miras el panorama completo a nivel global, ya sean aranceles o nuestra lucha por un dólar fuerte, esto constituye una guerra económica en muchas ocasiones, sustituyendo la presencia de tropas y el uso de bombas y fuego. Y creo que la gente necesita reconocer eso, que no se puede tener todo. Quieres tener una economía fuerte. Al final, si le preguntas a un estadounidense, ¿qué le importa más? Es la seguridad y la economía, ¿cierto? Tu despensa. ¿Puedes alimentar a tu familia? ¿Puedes alimentarte? Y por lo tanto, si permitimos que nuestros adversarios, China, Rusia e Irán, debiliten nuestra moneda, el dólar, no podemos sorprendernos si despertamos más débiles. Sí. Y lo mejor es que sería un ganar-ganar porque algunos preguntarían ahora, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Y qué con Venezuela? Los izquierdistas preguntarían eso, fingiendo que les importa. No les importa porque nunca les ha importado. Si les importara se quejarían de China allí, ¿verdad? Sería un ganar-ganar. Así que no solo a los estadounidenses les importan sus dólares y ganar dinero, sino que dices que es un ganar-ganar porque ahora los venezolanos tendrán más dinero y el pastel financiero total aumenta. No es un juego de suma cero. E incluso a largo plazo, quiero decir, inmediatamente habría un efecto, pero incluso a largo plazo. Venezuela solo está produciendo como 1 millón o incluso menos de eso de barriles de petróleo cada día cuando fácilmente podrían producir 3, 4 o 5 millones, como que tiene las mayores reservas de petróleo. Eso significa que si queremos producir más, si Venezuela quiere producir más, lo cual sería bueno para la economía global. Los estadounidenses o las corporaciones necesitan invertir allí. Tienen que inyectar capital en activos e infraestructura. Naturalmente, deben asumir un riesgo y así es como funciona una relación. Entonces,
¿Van a ganar algo los estadounidenses con eso? Por supuesto, y deberían, pero los venezolanos también se van a beneficiar, y de hecho, yo diría que son ellos quienes se beneficiarán más. Los estadounidenses se beneficiarán, pero los venezolanos verán cambiar más sus vidas, y es bueno. Así que esos izquierdistas que intentan preocuparse por el petróleo venezolano, ¿dónde han estado en los últimos 25 años? Sí, y me suena a América primero. Sabes, paso demasiado tiempo en X, pero quizás no tanto 15. como tú. Así que me entero de todo tipo de tonterías de podcasters absurdos. Y la gente me ha preguntado sobre este término homo global que ahora está circulando. Quiero decir, ni siquiera puedo decirlo con seriedad, pero hemos tenido una conversación seria sobre moralidad, geopolítica y dinero. Y ahora podemos entrar en las frivolidades de algunos podcasters que hay por ahí. ¿Qué es eso? Narrativa que tienen algunas personas de que la razón por la que Estados Unidos ahora está involucrado en Venezuela y quieren una transición política es para implementar, no sé, para promover la homosexualidad en Venezuela. Ahora ni siquiera mencionaría esto si no fuera porque algunas personas a las que he tomado en serio a lo largo de los años lo mencionan. Sí, tienes podcasters importantes, como incluso Tucker Carlson, o tienes a Candace Owens. Eso no tiene ningún sentido. Y Tucker dijo algo parecido a que Maduro es en realidad un líder conservador. Déjame decirte algo. Él había metido sacerdotes, líderes religiosos en prisión por criticar al régimen. ¿Eso es conservador? ¿Es eso lo que parecen los valores occidentales para ¿Cristianos ti? encarcelando a cristianos? Maduro ha encarcelado a cristianos por criticar a su régimen. Católicos y protestantes han sido encarcelados por criticar al régimen. De hecho, incluso ha ido contra las iglesias mormonas. Ha nacionalizado las iglesias mormonas. Eso es lo que Maduro ha hecho en Venezuela. Entonces, ¿eso es lo que significa ser conservador para ti? No, Maduro no es un conservador. No es la persona más woke. Tengo que ser honesto sobre eso también. No es necesariamente woke, pero no es pro valores o ideas occidentales. No respeta a los cristianos. No es cristiano. Así que lo del homo global conspirativo no tiene sentido. ¿Homosexuales? Sí. Es como promover la homosexualidad en Venezuela mediante un cambio de régimen o algo así, lo cual no tiene ningún sentido. Tu cara es exactamente lo que es. No tiene ningún sentido. Es raro. No debería tomarse en serio. El punto es que estas personas tienen grandes audiencias, por eso necesitamos hablar de esto, pero no tiene ningún sentido. No es un análisis serio. Honestamente, es simplemente extraño. No sucede muy a menudo que no tenga nada que decir, pero estoy simplemente atónito por lo extraño de todo el asunto. Y básicamente eso significa que enviamos a estadounidenses, a la mejor gente del mundo, a los más entrenados, a capturar a Maduro solo porque quieres más gente gay en Venezuela. Eso es lo que en última instancia, lo cual Simplemente no tiene no ningún... entiendo cómo alguien puede tomarse en serio algo de esto. Qué pérdida de tiempo. Pregunta final. ¿Cómo crees que estará Venezuela de forma realista el próximo año? Creo que será un año duro. El régimen seguirá en el poder este año. Sin embargo, van a ceder algunas, van a ceder cosas, van a intentar seguir las indicaciones de Trump. Y a largo plazo, no este año, sino creo que el próximo año, cuando haya una transición política real que lleve a elecciones libres, eso va a suponer un gran cambio para los venezolanos y también para el pueblo estadounidense. Pero este año veremos que se concretan algunos negocios entre compañías estadounidenses y el petróleo venezolano, y eso es bueno para ambas partes. Y el régimen venezolano debe ceder o querrán pasar el resto de su vida en Nueva York, en prisión, porque a todos les gustaría estar. Bueno, quizás no ahora mandan en el poder, ¿verdad? Pero les gustaría estar en América. Sí, exacto. Soy optimista. No he visto al régimen así esta semana. No confío en ellos. Siguen en el poder, pero nunca tan débiles. Si hay un momento para ser optimista, es ahora. Este va a ser un año duro, va a ser un año difícil. Algunas personas podrían preguntarse este año en unos meses, bueno, nada ha cambiado de verdad. Es a largo plazo que creo que veremos algo, pero solo el hecho. Incluso si espero que el régimen, claro, sea eliminado del todo. Incluso si no es eliminado, solo el hecho de ver a Maduro preso. No te imaginas lo feliz que estoy. Y por cierto, la primera imagen, la imagen más viral de él con una botella de agua y la ropa de Nike, un comunista con ropa de Nike, ¿verdad? Pero con agua. Está tomando agua. Los presos políticos en Venezuela no beben agua, no comen. Así que irónicamente, como está en un país libre, Maduro está en un país libre con imperio de la ley. Ha sido tratado mucho mejor que cualquier otro preso político en Venezuela. Y de hecho, como veo a todos los venezolanos como prisioneros,
Ha sido tratado mejor que la mayoría de los venezolanos porque come 3 veces al día, tiene atención médica, tiene medicinas. Los venezolanos no tienen eso, irónicamente, solo por estar en el mejor país del mundo, donde hay Estado de Derecho, y es una república constitucional, incluso sin estar bien, y eso me hace muy feliz. Es tratado mejor que la mayoría de los venezolanos. Punto interesante. Al entrar aquí, me mencionó que algunas personas le han estado enviando mensajes diciendo que sus amigos presos políticos están siendo liberados de las cárceles venezolanas. ¿Es eso cierto? Sí, es correcto. Agradezco a Donald Trump y Marco Rubio porque no es que el régimen sea amable, se trata de que Trump lo haga. Así que tiene un gran impacto. Algunas personas solo dicen, bueno, Maduro está en Nueva York. ¿Y qué? ¿Cómo cambia eso mi vida? ¿Quién los está liberando? ¿Quiénes son estos presos políticos ahora? Sí, el régimen lo hace porque deben, porque Trump se lo ordenó, porque Marco Rubio, el secretario de Estado, se lo ordenó. Tienen que hacerlo, o pagarán el mismo precio. ¿Qué paga Maduro? Vaya, sí, Sí. asombroso. Ese es un cambio real. Personas que estuvieron presas, torturadas por años, y ahora van a ¿Puedes abrazar a imaginar? sus familiares de nuevo. Deben estar llorando de felicidad solo por ir a Sí. casa. Eso es asombroso. Sí, él es un pacificador. Bueno, seguiré Hola. siguiéndote. Estoy seguro de que publicarás en las redes sociales todo tipo de novedades. No. Y, sabes, estoy feliz por ti. Estoy feliz por Estoy ti. muy feliz por Venezuela y por Estados Unidos. Es muy bueno para EU y que haya sido Estados Unidos. Quien lo hizo, Somos lo los hace mejores. mejor. Somos el mejor país sobre la faz Los de la tierra. mejores, los Es más verdad. grandes. Sí, No hay duda de ello. sí, ¿Cómo te puede encontrar la gente para seguirte? sí. En redes sociales, Instagram, TikTok, X. Si escriben Franklin Camargo, mi nombre, me encontrarán. Sí. Y claro, en Pragerú tienes tus programas. Claro, en Pragerú creo contenido semanalmente, sí. Pragerú español y en inglés también. Correcto. Gracias. Bueno, Franklin, gracias por todo y sigue con tu gran trabajo. A usted lo aprecio.